Considerado el objeto móvil más grande del mundo, el Titanic era la máxima expresión de la modernidad y la ingeniería humana, zarpando el 10 de abril de 1912 con destino a Nueva York, prometiendo ser un viaje inolvidable e histórico, pasando por Cherburgo, Francia y Queenstown, Irlanda, antes de pasar a su destino final, siendo esta la última vista que tenemos de él. Lo siguiente que sabemos es que el famoso transatlántico se había ido al fondo del Atlántico la noche del 14 de abril en solo 2 horas, llevándose a más de 1500 personas con él y convirtiéndolo en una de las tragedias marítimas más importantes, y que después de 110 años de haber sucedido, su historia continúa cautivando a cientos de personas, llevando a existir un crucero que recorre su travesía y hasta videojuegos que recrean la experiencia de este viaje. Y por supuesto, el cine no ha estado ausente, con alrededor de 16 adaptaciones cinematográficas, algunas buenas, otras no tan buenas. Pero en este caso analizaremos a una que hizo historia y la que seguramente todos hemos visto al menos una vez, Titanic. Mi nombre es Pedro Araiza y esto es Corte A. Titanic nos cuenta la historia de un explorador, Brock Lovett, el cual busca un tesoro oculto en el naufragio del icónico Titanic. Es aquí donde conoce a Rose, y quien a través de su historia nos contará su viaje a bordo del Titanic, donde también aparece Jack Dawson, un joven de tercera clase de quien Rose se enamora, formando una conexión entre dos mundos que converge al momento de la tragedia. Si bien su premisa parte de una historia de amor, esta película es mucho más complicada que eso, y la historia de esta producción comienza en 1988, mientras Cameron se reencontraba realizando su cuarta película como director y donde conoció a Robert Ballard, el famoso oceanógrafo que encontró los restos del Titanic en 1985, lo que llevó a Cameron a buscar patrocinio para realizar una película sobre el barco. Sin embargo, aún no tenía clara una visión de ello, sino que más bien buscaba lograr hacer una expedición al sitio del Pecio. Fue poco después que presentó su boceto inicial a 20th Century Fox, y es aquí donde pasa la historia su premisa inicial, vendiendo la historia de esta película como Romeo y Julieta en un gran barco. Sin embargo, el estudio no estaba muy convencido del éxito de esta propuesta, pero accedió con la intención de mantener una larga relación con Cameron, apostando por una producción que acabaría costando más de $200 millones y acabaría teniendo una duración de 3 horas, algo poco usual y sin duda no la fórmula ideal para un éxito en taquilla en ese entonces, y que ante un presupuesto tan gigantesco debieron compartir la producción con Paramount, iniciando con $3 millones financiados inicialmente para las inmersiones, que duraron aproximadamente 2 años, y en donde Cameron buscaba grabar el Pecio de forma cercana, creando con su hermano Mike Cameron y Panavision una cámara capaz de soportar hasta 400 atmósferas, y que fue la primera en poder entrar al naufragio y grabar los interiores. Aunque inicialmente James Cameron buscaba una historia sobre el naufragio, sus descensos al Pecio lo hicieron conectarse con la historia y relacionarse aún más con las víctimas del hundimiento. A sus palabras, el barco transmitía algo más que un simple drama, y pensando en la oportunidad única que tenía, sintió una responsabilidad por contar una historia diferente que hiciera honor a esta tragedia. Durante y poco después de las numerosas inmersiones, Cameron tomó la ardua tarea de completar el guión acompañado de historiadores y una inmensa investigación que el mismo Cameron define como una inmensa biblioteca, y que su intención era retratar de forma correcta todos los sucesos y hacer de su historia un viaje en el tiempo como ningún otro, haciendo de Titanic su obra más satisfactoria, pues a sus palabras era donde logró el equilibrio, pues no solo era la historia de la famosa tragedia, sino una historia de amor con toques de realidad, que sin duda la complementaría de gran manera. Una vez terminada la historia, comenzaba el reto de planear la producción de esta, la cual sin duda no escatimó en gastos. La recreación de escenarios y la construcción de un enorme modelo a escala del Titanic representaron todo un reto que implicó que incluso Harland & Wolff,
la misma constructora que diseñó el Titanic abriera sus archivos al estudio, haciendo que con ciertos ajustes y reducciones se reprodujera de forma fidedigna los camarotes y espacios comunes más populares del barco, lo que prosiguió a la construcción de una enorme cisterna que hiciera el efecto de que el barco flotaba sobre el mar. Sin embargo, un gran set de producción y de tan alto costo necesitaba de un gran espacio para trabajar cómodamente y de forma privada, lo que llevó a 20th Century Fox a adquirir un lugar en Baja California, México, y que con el tiempo pasaría a llamarse Baja Studios, volviéndose un sitio de constante interés para grandes producciones. Una vez en marcha las grabaciones, el título de la película fue mantenido en secreto por mucho tiempo para conservar la ventaja, y acompañados de la compañía de efectos especiales Digital Domain, con quienes ya había trabajado en producciones previas, y de las cuales el resto es historia, desde miniaturas y enormes montajes, así como muchos litros de agua para recrear el hundimiento de forma correcta. Y si bien hay escenas icónicas que forman parte de esta película, no ahondaremos con mucho detalle, puesto que estas merecen su propio video. Comencemos por analizar la historia, ya que desde su inicio Cameron evoca el sentimiento que la historia le produjo, pasando de negro a ver el barco zarpando de Southampton, con un tono antiguo, y aunque este no es material real del evento, nos transporta de inmediato a la época, y nos da una idea del suceso. Ver a miles de personas presenciar un momento único, mientras cientos de pasajeros se despiden con ilusiones y sueños tras el otro lado del Atlántico, pero los cuales muchos no llegaron a cumplir, cortando de inmediato al frío y oscuro mar, apareciendo los títulos en pantalla, y cortando de nuevo al abismo. Esto sin duda define el tono junto con la melodía triste, que define el lado humano de esta historia, pero no desvelando lo suficiente para intrigar al público en lo que sigue. Una vez volvemos en el tiempo, nos hacemos protagonistas. Cameron parece dividir la historia en dos partes. El inicio, en donde podemos apreciar el barco desde ángulos contrapicados y cercanos para apreciar el tamaño y tener perspectiva de cómo se veía en aquel entonces. Además de que la película se toma su tiempo para ambientarnos dentro de sus hermosas habitaciones y salones, tanto de día como de noche. La historia de Jack y Rose parece pasar a segundo plano por unos instantes para así contemplar la majestuosidad del Titanic y darnos una idea de la innovación presente. Así como también, aunque esta podría ser a simple vista una historia de amor, tenemos como parte de la trama una historia del hombre contra la naturaleza, ya que mientras avanza la historia, la enorme figura que cruza el océano va haciéndose más pequeña, así como la claridad del océano va desapareciendo y se torna más oscura e inquietante. Una vez se avista el iceberg, vemos al enorme barco enfrentarse al solitario témpano. Vemos a los cientos de manos moviendo el mecanismo para evitar su choque. Esta escena sin duda es interesante, porque si bien en un inicio este proceso se muestra inicialmente para admirar la complejidad del funcionamiento del barco, nos hace ver por qué también fue su talón de Aquiles en esta situación, siendo no lo suficientemente rápido para evitar al iceberg, sellando su destino y el de miles de personas. Desde su inicio, el Titanic parecía ser una tragedia anunciada, con tan solo 20 salvavidas suficientes para apenas 1.300 personas en un barco que cargaba más de 2.000 y que se hundiría en poco más de 2 horas en un mar a menos 2 grados bajo cero. Y Cameron sabe mostrar la tensión vivida y los diferentes matices de la situación. Mientras en primera clase muchos pasajeros están reacios a abordar los botes e inconscientes de la situación, unas cubiertas más abajo, los pasajeros de tercera clase se encuentran en una lucha contra el reloj por sobrevivir, y mientras tanto, el barco que se creía era inundible, poco a poco se va desvaneciendo en el abismo. Estos primeros minutos son una tensión creciente de la cual nuestros protagonistas son testigos, atravesando desde los enormes pasillos de tercera clase hasta los hermosos salones de primera, que poco a poco el agua comienza a reclamar. Y si bien podemos pensar que esto no podría empeorar, estamos muy equivocados. Con un hundimiento que parecía en su inicio lento, el agua iba tomando ventaja, cubierta por cubierta. Una vez llegó a la cubierta de botes, gran parte del barco estaba bajo el agua, corriendo libremente por todo el transatlántico. Y sin botes salvavidas, con miles de personas aún a bordo, el Titanic se hundía cada vez más rápido y el paso del agua era cada vez más devastador, destruyendo a su paso los sólidos muros del barco. Esto es interesante, ya que en un inicio sabemos de la fama que el Titanic había adquirido al ser diseñado por ser prácticamente inundible,
tanto que según se decía, ni Dios podía hacerlo. Y Cameron rompe con la fábula de superstición detrás de esta historia, ya que aquí no estamos siendo testigos de un castigo divino, sino de la misma naturaleza. Y esto lo reafirma en distintos momentos, desde el padre tratando de aliviar a cientos de personas, o escenas donde los ángulos apuntan hacia el cielo, demostrando nada más que un vacío y un océano alrededor. Otra forma en que lo demuestra es dando una perspectiva real del enorme barco en un vasto océano. Es claro que el Titanic era el barco más grande del mundo, pero ante el enorme Atlántico Norte no era más que una pequeña estela de luz en la oscuridad, y a su comparación, el ser humano apenas un pequeño punto en la superficie, hasta que de pronto ya no hay nada sobre ella. Y es que conforme el hundimiento avanza, la violencia con la que el Titanic es succionado al fondo del mar es sin duda algo nunca antes visto, y la fuerza con la que el mar destroza el fuerte acero del barco mientras éste parece luchar por seguir en pie hasta que finalmente sucumbe, crea secuencias impresionantes, gracias a la maestría y creatividad de Cameron por imaginar el método para hacerlas posibles. De aquí, la intensidad baja el ritmo, pero la tensión es más alta que nunca, y a pesar de estar en el clímax, la historia está lejos de acabar. Todo este sube y baja de emociones confluyen a este punto, dejando un sentimiento devastador e incluso una sensación de haber vivido en carne y hueso todo lo que acabamos de ver. Sin duda, esta película destaca por gran producción, pero lo que inmortaliza su historia es la interpretación y el gran trabajo actoral por parte de un gran elenco, comenzando por Kate Winslet, quien antes de ser elegida fue vista entre muchas otras jóvenes promesas como Gwyneth Paltrow, Christina Ricci o Gabrielle Anwar, pero que Kate Winslet terminó por obtener al encantar a Cameron con una actuación muy limpia y adecuada para el personaje, incluso cuando éste la rechazó inicialmente. Lo que nos lleva a Leonardo DiCaprio, quien no tenía un repertorio muy conocido en la industria, por lo que Fox se negaba a darle el papel a pesar de la afinidad que tuvo con los requerimientos de Cameron, llegando a ofrecer el papel a personajes como Tom Cruise, Brad Pitt e incluso Matthew McConaughey. Pero al lanzarse al estrellato con su protagónico en Romeo y Julieta, posicionaron a DiCaprio como el candidato ideal, dándole el papel por el doble de lo que inicialmente se le había ofrecido. Su interpretación y química habla por sí misma, se vuelve única y la personalidad propia de DiCaprio acabó de darle al personaje el tono que se buscaba, ya que de ser principalmente concebido como tosco y neurótico, el actor cambió completamente el papel, dándole a Jack Dawson la proyección que lo inmortalizó para siempre. Mientras que Kate Winslet aportaba la experiencia en papeles de época por sus películas previas, y le daba naturalidad y espontaneidad al personaje de Rose, llevando a ambos actores al estrellato mundial. El resto del elenco no necesita presentación, ya que su selección fue sin duda un meticuloso trabajo con el propósito de llenarlo de grandes nombres en el medio, como Bernard Hill interpretando al capitán Edward Smith, Kathy Bates como la insumergible Molly Brown, o Victor Garber como el famoso y honorable arquitecto del Titanic. Y así continúa una larga lista de nombres que hace de esta una megaproducción, gracias al talento a bordo. Pero sin duda se lleva una mención honorífica a Gloria Stewart, quien interpreta a Rose 85 años después de los sucesos y que sin duda su aporte a la historia le da ese sentimiento faltante como la narradora de la trágica historia a bordo del barco. La música sin duda fue un apartado esencial en Titanic. Compuesta por James Horner y en colaboración con la cantante noruega Sissel, observamos piezas inicialmente sutiles que comienzan a tomar fuerza conforme avanza la historia, volviéndose sin duda parte vital de las emociones que produce la película, lo que nos lleva a la famosa canción con la que todo el mundo recuerda esta película, My Heart Will Go On, y que fue sin duda una apuesta dudosa por parte de Cameron, pues él no deseaba una canción en el repertorio de la película por respeto a la misma tragedia y por perder fuerza al verse como un producto comercial. Sin embargo, Horner produjo un demo a escondidas con la participación de Celine Dion, sin pensar en el éxito que se convertiría. Después de algunos retrasos, así como de un arduo trabajo de mercadotecnia, Titanic se estrenó el 19 de diciembre de 1997, creando una gran incertidumbre sobre su posible fracaso, debido a múltiples especulaciones y la ardua competencia que había en salas de cine al mismo tiempo. Sin embargo, rompió con todas y cada una de ellas, recaudando casi 29 millones de dólares en su primer fin de semana, y manteniendo una constante nunca antes vista en la historia del cine,
manteniéndose en primer lugar por 15 semanas consecutivas, cerrando con más de $600 millones en tan solo Estados Unidos y convirtiéndose en la película más taquillera de la historia. Y esto fue solo el inicio de la cumbre para esta película, ya que con un total de 91 galardones y 49 nominaciones, arrasó la temporada de premios incluyendo los Óscares, llevándose 11 estatuillas de 14 nominaciones, una cifra que solo había sido lograda previamente por Ben-Hur y que se hizo una marca histórica más en la historia de esta película, haciendo que aún muchos años después de su estreno, su salida nuevamente a las salas de cine siga cautivando a nuevas generaciones sobre la historia del barco más grande del mundo y sus desventurados enamorados. Existen definitivamente historias que permanecen para siempre a pesar del tiempo, y Titanic definitivamente es una de ellas. ¿Pero por qué es así? En la vida existen personas que nos marcan de buena o mala manera, nos inspiran, ayudan e incluso a veces nos salvan de muchas maneras. Y aunque su presencia no es permanente, su recuerdo permanece para siempre. Eso es el Titanic, un cúmulo de historias unidas por un mismo suceso, como Helen Candí caminando a la proa del barco en su último amanecer y despidiéndose de la luz del día como si fuera la última vez que fuera a verla, o Manuel Uruchurtu Ramírez, que ante la oportunidad de salvarse a él mismo, cedió su lugar en un bote para salvar a alguien a quien no conocía, o los cientos de trabajadores del barco que permanecieron en sus puestos para mantener a flote el barco lo más posible para que la esperanza fuera lo último que muriera. La historia de Jack y Rose evoluciona y converge con la realidad, volviéndose la voz de las miles de historias de miedo, valentía e incertidumbre de esas 2.225 personas que pasaron esa noche el 14 de abril de 1912. Es la misma esencia humana lo que hace que aunque el Titanic esté condenado a desaparecer con el tiempo, su historia permanezca por siempre.